Bien, bueno, vamos a empezar con la segunda parte de la clase de CDI Resincro y vamos a hablar de resincronización cardíaca. Vamos a tratar de responder algunas preguntas, ¿sí? ¿Qué es un resincronizador? ¿Qué componentes tiene? ¿Para qué sirve? ¿Cómo va a actuar? ¿Cómo sabemos si el paciente está respondiendo a este tratamiento? Ver si todos los pacientes van a responder a este tratamiento y a qué pacientes se les vamos a indicar. Eso es lo que vamos a tratar de responder. Bien. Como definición, el resincronizador es un dispositivo electrónico, ¿sí? Que mediante estimulación eléctrica va a actuar para mejorar lo que sería la disincronía ventricular. Como componente, ¿sí? Tiene un generador, es similar al marcapasos, ¿sí? Un generador que tiene la batería y el circuito electrónico, y 3 cables en este caso, que va a ser un cable auricular, un cable ventricular derecho y un cable ventricular izquierdo. Todos ellos van a venir a través de un acceso venoso que lo más frecuente es que sea subclavia. Bien. El resincro nace como un tratamiento, ¿sí? Para algunos pacientes seleccionados con insuficiencia cardíaca, ¿sí? Tengamos en cuenta que la prevalencia de insuficiencia cardíaca en Argentina es entre el 1 al 1,5% de la población, ¿sí? Que eso, si bien es 1%, es un montón, teniendo en cuenta que en Argentina somos más de 40 millones de habitantes, o sea, es muchísima la prevalencia, y incluso es mayor en los pacientes mayores de 70 años, ¿sí? De estos pacientes, de los pacientes con IC, más de la mitad van a sufrir deterioro de la función sistólica del VI, es decir, van a ser pacientes con insuficiencia cardíaca con FEI reducida, ¿sí? Y de estos mismos pacientes va a haber un subgrupo que van a evolucionar con deterioro progresivo de la FEI y con síntomas pese al tratamiento médico completo, es decir, que va a haber un subgrupo de pacientes que van a ser refractarios al tratamiento médico óptimo, ¿sí? De estos pacientes, a su vez, un tercio de los pacientes que tienen deterioro severo de la función del VI van a tener complejos QRS mayor a 120 milisegundos y en su mayoría con imagen de bloqueo de rama izquierda, ¿sí? De rama derecha es menos frecuente, salvo en los chagásicos, que como ustedes saben es más frecuente la rama derecha, ¿sí? Entonces, esta asociación, ¿sí? Entre trastornos intraventriculares, ¿sí? Entre aumento del QRS y insuficiencia cardíaca fue estudiada, ¿sí? En el 2004 un investigador que se llama Sandu hizo un estudio que vieron a 343 pacientes con insuficiencia cardíaca que tenían FI deteriorada, ¿sí? Y los siguieron en el tiempo. Y lo que fueron viendo fue que en el tiempo, a medida que deterioraban la FEI, iban aumentando el ancho del QRS, ¿sí? Y a la vez vieron que estos pacientes tenían una mortalidad adversa, ¿sí? Que si bien sabemos que la mortalidad de la insuficiencia cardíaca crónica es alta, ¿sí? A los 5 años, el 84% de los pacientes con insuficiencia cardíaca y bloqueo completo de rama izquierda morían, ¿sí? Versus el 47% de los pacientes con insuficiencia cardíaca sin la rama izquierda, ¿sí? O sea que le haría un pronóstico muy adverso ese hallazgo. Bien, bueno, eso para repasar brevemente, ¿sí? Sabemos que el impulso cardíaco nace en el nodo, en condiciones normales, ¿no? Va a nacer en el nodo sinusal, va a viajar a través de los haces internodales al nodo auriculoventricular, donde va a haber un retraso fisiológico, ¿sí? Para asegurar un adecuado llenado de las cavidades ventriculares. Y posteriormente el impulso va a bajar por el haz de His, donde se va a subdividir en las ramas derecha e izquierda, y posteriormente en la red de Purkinje, desde donde se va a transmitir el impulso, generando una contracción de los ventrículos al unísono, ¿sí? Eso en condiciones normales. En la rama izquierda, ¿sí? Cuando hay un bloqueo de rama izquierda, desde el haz de His, el impulso va a viajar hacia la rama derecha, hacia la red de Purkinje, y posteriormente va a viajar por tejido no especializado, ¿sí? Hacia el tabique interventricular, y posteriormente, por último, se va a despolarizar la pared lateral del VI, ¿sí? Entonces, vamos a saber que la despolarización va a ser desde acá, desde la derecha hacia acá,
hacia la izquierda, ¿sí? ¿Qué genera esto? O sea, esto estamos hablando de algo eléctrico, ¿sí? ¿Qué genera en lo mecánico? ¿Sí? Esta va a generar que primero la contracción del BD preceda a la de el BI, ¿sí? Entonces eso va a generar asincronía mecánica entre los ventrículos. Primero se va a contraer uno y después se va a contraer el otro. A su vez, va a generar algo que es que, como se despolariza acá para acá, ¿sí? Cuando se activa el septum interventricular, va a cortarse presistólico respecto al BI, ¿se entiende? O sea, se va a contraer antes de que se contraiga la pared lateral del BI, ¿sí? Y posteriormente va a generar un estiramiento, o sea, una relajación en el momento de la sístole del BI, o sea, un estiramiento sistólico, ¿sí? O sea, a la vez que esto ya se contrajo, cuando ya se está relajando, ahí recién se va a contraer la pared lateral del BI, ¿sí? Y eso va a generar un movimiento paradojal del septum, lo que han escuchado como movimiento paradojal del septum, ¿sí? ¿Qué significa? Que el septum, cuando se contrae la pared lateral, que se ve bastante claro en el eco cuando vean eco, ¿sí? En vez de contraerse toda la cavidad del BI al unísono como debería ser, van a ver que se contrae la pared lateral y a la vez el septum como que se desplaza ¿sí? Se estira como para el otro lado, es por esto, ¿sí? Entonces, estos sectores que se contraen al principio van a sobrecargar a los que se contraen a lo último, sería, como decíamos, a la pared lateral, ¿sí? Esto va a generar un aumento de la tensión parietal, un aumento del trabajo sistólico y un aumento del consumo de oxígeno, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una redistribución del trabajo mecánico, ¿sí? O sea, la pared lateral del BI va a tener que hacer toda la fuerza para abrir la válvula aórtica, ¿se entiende? Porque no está ayudado, no es unísono con el septum. Entonces eso va a generar hipertrofia posteriormente de esas partes y, como decíamos, aumento de consumo de oxígeno, o sea, aumento de la isquemia y demás, ¿sí? O sea, ¿qué vamos a decir con esto? Que en los pacientes con IC, ¿sí? Que ya tienen un corazón que ya está siendo insuficiente, ¿sí? En presencia de este bloqueo, cuando aparece este bloqueo, hay una desventaja mecánica adicional, ¿sí? O sea, no les favorece para nada, ¿sí? Sino que empeora toda su situación. Acá entonces sería donde surge la terapia de resincronización con la idea de mejorar esta disincronía, ¿sí? Dada por este trastorno y mejorar la mecánica ventricular. Los objetivos son optimizar tanto la sincronía aurículo-ventricular para mejorar el llenado ventricular y mejorar la coordinación mecánica entre los dos ventrículos, entre todos estos sectores, ¿sí? Acá vamos a ver un corazón, lo que ven en azul es la rama izquierda, las ramas, ¿sí? El sistema eléctrico, perdón, acá vemos que está bloqueada la rama izquierda, y lo que te muestra en amarillito son las zonas de activación, ¿sí? Desde la red Purkinje, todo esto se activa primero, después pasa para acá, para lo que sería el tabique, y último pasa para la pared lateral, ¿sí? En cambio, en el resincro, que este es un corazón que está resincronizado, ¿sí? Vamos a ver que tiene un cable auricular, un cable ventricular derecho y otro que pasa a través del seno venoso hacia la pared lateral del BI, ¿sí? Y vamos a ver que en este caso el estímulo es tanto desde el BD al septum como desde la pared lateral. Entonces, estos dos estímulos generan que se contraiga todo como más al unísono, ¿sí? Bueno. Entonces, esto lo que se dice es que es una solución eléctrica para un problema mecánico, ¿sí? O sea, le generamos un estímulo eléctrico y mejoramos un problema mecánico. Acá más o menos lo mismo, pero para que vean que lo que hace el cable ventricular derecho que es y el cable ventricular izquierdo, lo que hacen es estimular a la vez para que esto se contraigan los dos como al unísono. ¿Sí? Ahora, otra pregunta que puede surgir es qué va a pasar en la FA, ¿sí?
La FA, que ya saben ustedes que es una arritmia de muy alta prevalencia, particularmente en los pacientes con INSE, hay series que dicen que hay una incidencia de pacientes con insuficiencia cardíaca de 25% de FA hasta 40%, ¿sí? Depende de diferentes series. ¿Y cuál es el problema? Que la FA compite con el resincronizador, ¿sí? Porque conducen en general, vieron que llevan a frecuencias más altas, entonces reducen la captura ventricular respecto del generador, ¿sí? Como que compite, por así decirlo. Por lo tanto, reduce la eficacia del resincronizador, ¿sí? Esto nosotros lo podemos ver en un electro común, viendo que aparecen latidos de fusión, ¿sí? Ahí vamos a ver que hay este problema. Para saber, o sea, lo que se dice es que para que haya un beneficio de la resincronización, esto es muy importante, mayor a un 95% de los latidos tienen que estar resincronizados, ¿sí? Eso para que digamos que el beneficio puede existir. Varía igual, depende de dónde lo lean, en otros lugares te dice tiene que ser más del 98% de los latidos resincronizados para que sirva, ¿sí? Para respecto de la FA, han hecho varios estudios, ahí cité brevemente dos, que era FA Mustic, que vieron pacientes con FA y sin insuficiencia cardíaca severa y le hicieron estimulación biventricular y mejoraban discretamente los síntomas, ¿sí? Los outcomes de este estudio eran mortalidad y síntomas de insuficiencia cardíaca. O sea, mejoraba, pero discretamente. Y en otro estudio, que este es como el más interesante, la PAF lo que hacían era comparar pacientes con terapia de resincro más tratamiento médico para el control de la FA versus resincro y ablación del nodo AB, ¿sí? Como para impedir el pasaje de la FA y que no compita con el resincronizador. En una población que eran pacientes con FEI menor al 35, en clase funcional 3-4 y con complejo QRS mayor a 120. Bueno, ambos estudios vieron una mejoría en la mortalidad y en los síntomas cuando había estimulación biventricular a predominio del grupo en el cual se le ablacionaba el nodo AB, ¿sí? Es por esto que si no se logra una estimulación mayor al 95% del resincronizador con terapia para control de frecuencia FA, se sugiere un tratamiento ablación del nodo AB, ¿sí? Eso es como en casos muy más avanzados, ¿sí? Que no lo podamos mejorar. Bien. ¿Cómo vamos a hablar entonces de esto que estamos diciendo de la respuesta, que tiene que ser más del 95% de latidos sincronizados? ¿Sí? ¿Qué tipo de respuestas pueden tener los pacientes? Se clasifican en tres grupos. Los respondedores, que tienen que tener al menos uno de estos tres tipos de respuesta. Respuesta clínica, que sería mejoría de los síntomas de la clase funcional. Remodelado inverso, ¿sí? Que sería mejoría del diámetro telediastólico del BI mayor al 15%, o sea, como que se achique la cavidad. Y mejoría de la FEI en más de un 15%. Alguna de esas tres que tenga el paciente, vamos a decir que es un paciente respondedor, ¿sí? Los no respondedores son los que no tienen mejoría, no presentan ninguna de estas cosas, o que incluso tienen agravamiento de los parámetros tanto clínicos como ecocardiográficos. Y después hay un subgrupo que son los superrespondedores, que son los que evolucionan a clase funcional 1 con el resincro y que normalizan la FEI o que incrementan FEI en un 20% o más, ¿sí? Es un subgrupo menor, pero existe. Acá lo que les quise mostrar, ¿sí? Es un corazón que ya claramente se ve dilatado y con mala función, ¿sí? Esto es un eje apical de 4 cámaras, ¿sí? Y vamos a ver que está dilatado y que, no sé si lo llegan a ver, pero cuando se contrae esto es como que esto se estira para allá, como que no es adecuado, el BD se ve que se contrae antes, o sea, todo bien disincrónico. Y acá está resincronizado y se evidencia una mejoría, ¿sí? En el diámetro de la cavidad se evidencia que se contrae más al unísono, ¿sí? Eso es más o menos lo que se ve cuando se coloca el aparato.
Existen predictores de respuesta, ¿sí?, a la terapia de resincronización, que esto lo fueron sacando de metaanálisis de los estudios de resincronización y fueron viendo que sus grupos de pacientes eran los que más respondían, ¿sí?, los que tenían más chance de que le vaya bien. Entre esos, los pacientes que tenían volumen auricular izquierdo menor a 40 mililitros, género femenino, ¿sí?, mujeres, etiología no isquémica de la IC, bloqueo de rama izquierda, ¿sí?, porque como decíamos hay otro subgrupo que tienen ramas anchas, pero no son ramas izquierdas claramente. QRS mayor a 150, volumen telediastólico del VI mayor a 125 y que tenían hospitalizaciones previas por IC, ¿sí? Esos son los predictores de buena respuesta. Y generaron un score, ¿sí?, que le da puntos a cada una de estas características, y mayor puntaje, igual mayor chance de mejoría ecocardiográfica y clínica, ¿sí? Lo que vieron es que el grupo 4, los que tienen más de 9 puntos, eran los más beneficiados, ¿sí? Acá cada cosa, por ejemplo, volumen auricular son 3 puntos, ser mujer 2 puntos, QRS mayor a 150 2 puntos, ¿sí? Sumaban esos puntos, y los que tienen más de 9 puntos en los que tienen más chance de que les vaya bien. Y ahora, ¿qué hacemos con los pacientes no respondedores? ¿Sí? Hay hasta un 30% de pacientes que no van a responder clínicamente, que es un número súper alto, ¿sí? Y 40% que no tienen mejoría ecocardiográfica. ¿Cuáles pueden ser las causas de esta hiporrespuesta? Que casa adherencia al tratamiento médico, ¿sí? Porque el resincro no quita que el paciente tiene que continuar con tratamiento médico óptimo de la insuficiencia cardíaca. Inadecuada programación del dispositivo, que eso se podría mejorar o adecuar. Dificultad para lograr buenos umbrales. Eso en general pasa cuando, por ejemplo, en el sitio que queda colocado el electrodo, hay un sitio que hubo un infarto, así que hay cicatrices o demás, entonces es difícil generar adecuados umbrales de estimulación. O imposibilidad de implantar el catéter por alguna alteración anatómica del seno coronario, ¿sí? El seno coronario, como que si no tiene una anatomía adecuada, ya no se puede, o sea, es como muy complejo. Entonces, lo que nos preguntamos, ¿está todo perdido para esos pacientes, para el que no responde, no va a tener ningún tipo de chance? Bueno, no me hiciera. Ahí están apareciendo nuevas técnicas y se está estudiando nuevas técnicas para estos pacientes que no son respondedores, pese a que les mejoramos el tratamiento médico, a que le adecuamos la programación del dispositivo, ¿sí? Para los que no se pudo poner porque el seno coronario no va, ¿sí? Están diseñando otras formas que son con estimulación multipunto en otras partes, o con estimulación endocárdica del VI, ¿sí? En vez de que el cable vaya por afuera por el seno coronario, con un cable que pasa transeptal a nivel del septo interauricular, que va al VI y que estimularía como desde adentro la pared lateral. Esto, digo, lo que están haciendo, no es que en nuestro medio no se ve esto todavía, ¿sí? O la otra forma es con el otro catéter, el que va al VI, implante epicárdico, ¿sí? Es decir, a través de toracotomía por afuera, ¿sí? Esas serían como las cosas que están diseñando para mejorar las chances de estos pacientes que no son respondedores. Bien. Ahora, ¿a quién se lo vamos a indicar? Hasta ahora, con lo que venimos charlando, podríamos decir que pacientes con IC, con QRS ancho, y que sea IC con FEI disminuida, ¿sí? Hasta ahora. ¿Qué evidencia tenemos para esto? ¿Sí? Se hicieron múltiples ensayos estudiando, por un lado, los pacientes con IC en clase funcional 3-4, ¿sí? Los más sintomáticos, y otro estudio para los que tenían IC clase funcional 1-2, ¿sí? Como menos. Dentro de los que son en clase funcional 3-4, que son muchísimos, algunos de los de referencia son estos dos, que son el Companion, ¿sí? Y el CARE-HF, que el Companion fue un estudio de 1.520 pacientes en clase funcional 3-4, con FEI menos de 35 y QRS mayor a 120. Los randomizaron a 3 grupos: tratamiento médico más resincro y tratamiento médico más resincro más CDI, ¿sí? Recordemos que son pacientes con mala fe y con clase funcional mala también, ¿sí? ¿Y qué vieron?
que las internaciones se redujeron en un 35% en los pacientes, las internaciones por ISEC, ¿no? En los pacientes que tenían resincro, y un 40% en los que tenían resincro y CDI, ambos con una estadísticamente significativo, ¿sí? Y la mortalidad se redujo, no de manera significativa en el que tenía solo resincro, o sea, no le mejoró la mortalidad, solamente le mejoró los síntomas y las internaciones, y sí mejoraba la mortalidad en los que tenían resincro con CDI, ¿sí? El otro estudio, el CARE, que les decía, fue con 819 pacientes, con también FEI deteriorada y QRS mayor a 150. Estos los randomizaron a tratamiento médico o tratamiento médico más resincro, y lo siguieron a 29 meses. Y lo que vieron es que disminuía un 36% de la mortalidad de cualquier causa y reducía las internaciones, o sea, los episodios de IC descompensados en un 52%, o sea, un montón. ¿Qué pasa con los pacientes? Esos son los más sintomáticos, ¿no? ¿Qué pasa con los pacientes en clase funcional 1 o 2? Que eso como que da más duda, ¿no? Si lo necesitan. Bueno, también muchos estudios, entre los de referencia está el estudio Reverse, que lo que vieron fue, estudiaron a 600 pacientes con FEI deteriorada y QRS mayor a 120, estaban en clase funcional 1 o 2. Los separaron en tratamiento médico y tratamiento médico más resincro, y lo que vieron es que la verdad es que no los mejoraba, y de hecho los que tenían resincro y clase funcional 1 o 2 tenían disminución del tiempo hasta la primera hospitalización. O sea, como que no les mejoraba y de hecho casi que les hacía peor, podríamos decir, ¿sí? Y el MADIT, que es un estudio también de 1800 pacientes, con clase funcional 1 o 2, con FEI deteriorada, QRS más de 130, y que eran pacientes con tratamiento médico óptimo todos, y con indicación de CDI todos, ¿sí? Esos eran los del MADIT. Entonces los randomizaron a CDI solo y CDI con resincro, ¿sí? A este grupo, a estos dos grupos. Y lo que vieron a 2.4 años es que la muerte fue similar, con una disminución significativa de los eventos de IC, o sea, de las hospitalizaciones, en el grupo que tenía CDI más resincro. Y como un análisis de subgrupo, en estos que tienen clase funcional 1 o 2, ¿sí?, que no están tan sintomáticos, el beneficio de mejorar las internaciones y demás, se ve en los pacientes con QRS mayor a 150, o sea, como con QRS mucho más ancho, ¿sí? Bueno, en base a toda esta evidencia nacen las guías, y estas son las recomendaciones del SAC del año pasado, que el consenso que hicieron es de marcapaso y resincro, ¿sí? Como indicación marqué algunas que me parecían como las más importantes para repasar. Clase 1 serían los pacientes entonces con miocardiopatía isquémico-necrótica o no isquémica, pero que tengan clase funcional de 2 a 4, con FEI menor a 35 a pesar del tratamiento médico óptimo, en ritmo sinusal y con QRS mayor a 150. Si todo lo que nos decían los estudios, esos tienen nivel de evidencia clase 1, clase 1 nivel de evidencia A, ¿sí? Los pacientes con las mismas características, pero que el QRS es entre 130 y 149, también se podría hacer con una recomendación clase 2A con nivel de evidencia B. Los pacientes que tienen las mismas características, clase funcional 3-4, con FEI menos de 35 a pesar del tratamiento médico óptimo, ritmo sinusal y QRS mayor a 150, pero sin imagen de rama izquierda, ¿sí?, también se podría considerar con una recomendación clase 2A. Y acá aparece lo de la FA que hablábamos, ¿sí?, en pacientes con miocardiopatía isquémico-necrótica o no isquémica en clase funcional 3-4, con FEI menos de 35, a pesar del tratamiento, y FA permanente con QRS mayor a 130, se podría indicar con clase 2A, considerando la necesidad de la ablación del nodo AB que hablábamos, ¿sí?, para mejorar la respuesta. Y como clase 2B, en pacientes en clase funcional 1, ¿sí?, con FEI menos de 30, a pesar del tratamiento médico óptimo, con ritmo sinusal, con QRS mayor a 150. Este que hablábamos en el grupo de los que no estaban tan sintomáticos, pero que mejoraban cuando tenían un QRS tan ancho, ¿sí? Esos también se podría
considerar con una recomendación clase 2B, nivel de evidencia B. Gracias.